Bueno, vamos a hacer la práctica 5, un ejercicio tipo. En este caso, el ejercicio que les propongo tiene estas condiciones de borde, dos apoyos que son espaciales y dos cargas, ¿sí? El que tienen ustedes en la práctica, cada una de estas cargas va a tener una componente en distinto plano, lo que van a tener que trabajar. Nosotros estamos hablando ahora de flexión oblicua. Cuando hablamos de flexión oblicua, cuando encontramos que el momento resultante de la sección no coincide con un eje principal. Entonces, y generalmente, bueno, eso se va a dar porque nos van a aparecer ese momento que no es principal, que no está contenido sobre ninguno de los ejes principales, lo vamos a tener que descomponer en los ejes principales. Es por eso que cuando vamos a analizar, ustedes si se acuerdan, nosotros teníamos que la tensión era igual a, cuando hablamos de flexión, al momento flector sobre el módulo resistente, ¿sí? O esto que es lo mismo, pensar J sobre I máximo. Esto era cuando hablábamos en flexión, cuando estábamos dimensionando en flexión. Pero si ahora pensamos en flexión oblicua, como dijimos, ese momento resultante no coincide sobre esos ejes, de lo cual resulta que vamos a tener que descomponerlo. Y si ustedes prestan atención, esto voy a copiar lo que está en el apunte, ¿sí? Es momento en Z, JZ por I más MI por Z sobre JI. Esto es cuando establecemos estos ejes coordenados. Y Z, ¿sí? Esto es cierto. Bien, esto es esto, ¿sí? Momento de inercia sobre la distancia de la fibra en I más alejada, momento en I sobre la distancia en Z a la fibra más alejada, ¿sí? Y esto es lo mismo que pensar WZ o esto WI. Bien, esto nos sirve a nosotros para dimensionar, para sacar el eje neutro, para hacer todos los cálculos que necesitemos acá en flexión oblicua. Por lo tanto, para nosotros acá, como nosotros conocemos la tensión del material, conocemos los esfuerzos, por lo tanto podemos conocer los momentos flectores que está solicitado en cada uno de esos ejes y necesitamos dimensionar, para lo cual vamos a usar estos módulos resistentes. Bien, entonces volvamos a este ejercicio. En este ejercicio, lo que les planteo, ustedes lo pueden hacer en el espacio, ¿sí? Los dibujo en el espacio. Yo acá en este caso se los planteé analizando los planos, ¿sí? Un plano XY, un plano XY, XZ, perdón, que es el horizontal, un plano XY, que es el vertical, y en función de esto puse el sistema, la estructura y las cargas, ¿sí? Y para lo cual resulta esto. Cuando estamos hablando en el plano XZ, XZ, ¿sí? Yo fíjense cómo puse los ejes, X, Z, ¿sí? Y el plano XY y X. Entonces, cuando estoy hablando del plano XZ, tengo una fuerza que va en sentido contrario al Z que yo dibujé, ¿sí? Y en el plano, cuando estoy en el plano XY, ¿sí? También, ¿sí? La fuerza va en sentido contrario al eje Y positivo. En función de eso saco las reacciones. Acá obtuve esta, 2/3, 1/3 de P sobre 2 y P, en función del estado de carga. Lo escribí, todos los hice en forma de literal, ¿sí? No usé números. Sí puse que estas dos eran distintas, este era P y este es P 1,5 de P. Y las distancias es todo 1 metro.
En función de esto, de las reacciones, del estado de carga, hallo los esfuerzos internos. Para una voy a tener este gráfico, para otra voy a tener este otro gráfico. Cuando estoy hablando del plano XZ, el momento va a ser en Y. Cuando estoy hablando del plano XY, el momento va a ser en Z. En función de eso, yo lo que necesito es ver cuál es el estado, cuál es la sección que está más solicitada, ¿sí? Por lo que vemos, bueno, acá le había hecho este gráfico que era como para que ustedes lo analicen si quieren en el espacio, ¿sí? Bien, yo en este caso lo que podemos encontrar que los momentos máximos no coinciden, ¿sí? No son las mismas secciones. Entonces tengo que analizar distintas secciones. Ojo con eso, yo no tomo de las dos secciones el momento máximo, ¿no? Voy a analizar una sección 1 y una sección 2. ¿Sí? Y de las dos, voy a comparar las dos y de ellas voy a elegir la que esté solicitada en mayor grado. Bien, vamos a ver qué tenemos como resultado. Entonces voy a poner por acá sección 1. Y voy a hacer el gráfico. Entonces tengo mi sección rectangular que en la... la sección rectangular creo que yo les puse dato, pero no va al dato ese. B acá no tenemos porque la tengo que dimensionar, ¿sí? Lo que puedo hacer es una relación de B. Eso tendría que haber puesto. Bien, entonces yo tengo una sección rectangular que es B por H. Tengo mis ejes, un eje Y y un eje Z. Y lo que voy a hacer, voy a leer lo que tengo en los esfuerzos. Me encuentro que tengo un momento MI que es negativo, ¿sí? Que vale 2/3 de P. Entonces negativo, si las I positivas son hacia arriba, negativo es hacia abajo. Esto es MI de la sección 1. MI de la sección 1 es 2/3 de P. Y también me encuentro en la misma sección con un momento en Z, que en ese caso es, porque esto es P sobre 2 y esa distancia es 1, entonces eso es P sobre 2 por 1. Entonces me encuentro con un momento en Z que vale P sobre 2 por 1 metro, ¿sí? Ese es el momento en Z. Entonces, momento en Z en 1 es P sobre 2. Ambos por metro. Bien, eso es lo que me encontré. Y ahora en la sección 2, ¿con qué me encuentro? Para la sección 2, también una sección rectangular. Y Z, la misma sección rectangular, no. Me encuentro que MI, tengo este valor de MI. Y ese valor de MI, si esto es P sobre 3 y esto era 1 metro, esto es P sobre 3 por 1 metro, ¿sí? Entonces me encuentro con un MI también negativo, un MI en 2. Negativo lo dibujé hacia abajo, sentido contrario, entonces me encuentro con un MI negativo que vale, dijimos, P sobre 3 por 1 metro. Bien, y me falta el M en Z. Para el M en Z me encuentro con este valor en Z y este valor en Z es P por 1, ¿sí? Bueno, ya lo tenían, y es positivo. Positivo coincide con el eje MI en 2, ¿sí? MZ, perdón. MZ
mz en 2, y en ese valor dijimos que era P por 1 metro. Y acá lo que tengo que ver es cuál es el vector, cuál es el mayor, cuál de estos vectores, el vector resultante, es el mayor, para lo cual, para sacar el momento resultante, voy a hacer, esto va a ser igual a, bueno, 2/3 de P al cuadrado más P sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, el M resultante en 2 es igual a P sobre 3 al cuadrado más P cuadrado. Y bueno, de acá saco M resultante. Esto me queda 4, 9. 4, 9 y esto es 4. Entonces saco factor común P y acá me queda 4 sobre 9 más 1/4. Y acá me queda MR2. Acá me queda P, saco factor común, ¿no? Y me queda 1/9 más 1. Veamos, esto me da 6, 9. Uy, no hice las cuentas. Bueno, voy a cortar y voy a seguir en otro videito. Bueno, los resultados de MR, el momento resultante, ¿sí? Es decir, que el que está solicitado en la sección 1 me da 5/6 de P, mientras que el que está solicitado en la sección 2 me da raíz de 10 sobre 3. Este valor resulta mayor que este. Este me da mayor que 1 y esto me da menor que 1. Entonces, ¿qué voy a hacer para dimensionar? Voy a trabajar con la sección 2, ¿sí? Entonces, para dimensionar, voy a dimensionar, dijimos, con la sección 2. Tengo una sección rectangular. El eje Y, el eje Z. Tengo un MI que vale P sobre 3. Esto es MI para mí, entonces MI igual a P sobre 3 y MZ igual a P. Todos estos por 1 metro, ¿no? Bien. Y MZ me daba positivo. ¿Qué encontramos acá? Que el vector momento resultante está en este cuadrante, ¿sí? Aproximadamente. Por lo tanto, el núcleo, el eje neutro, donde va a estar en el momento, en el eje de menor inercia, que en este caso es el eje y ese plano. Entonces tendría que estar por aquí. Eso es lo que tendríamos que llegar nosotros al resultado. Pero a nosotros, eso es lo primero que tenemos que hacer es dimensionar. Para dimensionar, ¿qué es lo que voy a usar? Esto que vimos acá, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a usar? Tenemos sigma x, voy a copiar de nuevo la fórmula, es igual a menos mz sobre wz más mi sobre wi. Ojo que acá, por ejemplo, el momento en I acá para mí es negativo, ¿sí? El Z positivo. Bueno, ¿qué tenemos? WZ, si esto es B, esto es H. Encontramos una relación, vamos a decir que 3 veces de B es igual a H. Entonces, ustedes recuerdan que el módulo en Z, ¿a qué es igual? A la base por la altura sobre 2. No, por la altura al cuadrado sobre 6. La base por la altura al cuadrado sobre 6. Y el WI sería la altura
por la base al cuadrado sobre 6. Esto estamos en el periodo elástico, así que es válido esto. Bueno, de acá vamos a expresarlo todo en función de una de ellas. Vamos a expresarlo todo en función de B. Y de acá saco que esto es 9 sextos de B al cubo. Y en este otro caso es 3 sextos de B al cubo, ¿sí? Bueno, y con esto lo que ustedes tienen que hacer acá es sigma x va a ser igual a menos, en vez de poner mz pongo P por un metro, sobre WZ es 3 medios de B al cubo. Y acá MI es negativo, entonces más menos P sobre 3 por un metro sobre WI. WI es un medio de B al cubo. La tensión la conocen, ¿sí? Esto en realidad, como estamos dimensionando, acá aparece un mayor igual, ¿sí? Mayor igual. Entonces, esta tensión la conocen. Serían los 240 sobre 1,7, esto es aproximadamente 140 megapascales, ¿sí? Y de acá entonces despejan B, ¿sí? Ahí dimensionamos. Para sacar el eje neutro, lo que necesito es utilizar la fórmula completa, con el I, ¿sí? Y con el Z. Y lo que voy a decir es que la tensión es 0. Entonces voy a copiar de nuevo la fórmula aquella, solamente ahora para el eje neutro. ¿Qué voy a tener? Voy a copiar la fórmula, sigma x va a ser igual a menos mz jz por i más mi ji por z. Bueno, dijimos el eje neutro, tensión 0, 0, igual. Acá voy a poner menos mz, el valor de mz, o vamos a despejarlo, vamos a hacerlo así. Vamos a despejarlo primero y después reemplazamos. 0 va a ser igual a menos mz jz. Yo porque si se acuerdan la fórmula de memoria, genial. Pero mejor acordarse la general y después sacar la ecuación de la recta. Después de acá saco la ecuación de la recta en función de i, entonces voy a poner que i va a ser igual a, fíjense, me queda mi sobre mz por jz sobre ji por z, ¿sí? Ahí despejé. Bien. ¿Qué es lo que me falta hacer? Yo ahora, según esto, yo ahora lo tengo que reemplazar con mis datos. De ahí, bueno, yo ya dimensioné, entonces yo ya sé JZ y JI, porque yo ya dimensioné. Yo ahora lo hago en función de mi B y de mi H, este JZ y JI, ¿sí? El MI, ¿cuánto vale? Es negativo, ¿sí? Entonces, menos P sobre 3 por un metro sobre el MZ, que es positivo, P por un metro. Bueno, esto lo dejo así, JZ sobre JI por Z. Lo que llegamos es que encontramos una ecuación de la recta dependiente negativa. Entonces esto me quedó menos 1/3 de JZ sobre JI por Z. Y es correcto, ¿por qué? Porque mis ejes positivos son estos, ¿sí? Pendientes positivas así. Y me dio como teníamos previsto, una pendiente en este sentido, ¿sí? Una pendiente negativa. Bueno, y ahí ustedes lo que hacen es, a ver, después decía, y graficar. Bien, para graficar, eso también es importante. Yo en este caso, ¿qué es lo que me encuentro? Cuando uno grafica, a ver si encuentro otro papelito chiquitito.
Cuando uno grafica, yo tengo, bueno, voy a hacerlo así. Estos son mis ejes. Bien, yo tenía este momento acá. Si ustedes prestan atención, ese momento yo hago así, ¿sí? Palma de la mano, mirando hacia la planta, ¿sí? El dedo gordo apuntando, y lo que encontramos es que en este caso, si es la primera sección que entra es esta, ¿sí? Negativo acá, positivo acá. Y por otro lado, lo que vamos a encontrar es para cuando tengo el MZ, vamos a ponerlo de otro color, que tenía este sentido. También, palma de la mano mirando hacia la planta, el pulgar apuntando al doble flecha y los dedos, ¿sí? La punta de estos dedos me indican que hacia arriba está la parte negativa. Negativa donde entra, positiva donde sale, ¿sí? Entonces, yo con mi eje, yo ahora ya sé que mi eje neutro va a pasar por acá. Vamos a suponer por acá, así. ¿Sí? Y entonces, con ese eje neutro, lo que yo voy a hacer, voy a trazar una perpendicular al eje neutro. ¿Sí? Y a través de esa perpendicular, lo que voy a marcar son paralelas al eje neutro que pasen por estos puntos. Los puntos donde convergen los negativos o los positivos. ¿Sí? Entonces voy a trazar una paralela al eje neutro, este es el eje neutro que ustedes calcularon. Entonces voy a trazar una paralela por ese punto y una paralela por este otro punto. Bueno, esto tendría que estar bien porque estos dos valores tendrían que ser iguales, ¿sí? Eso es lo que yo es importante para poner el signo correcto. Acá tengo las negativas y acá tengo las positivas, ¿sí? Y ahí está representado el problema y ahí quedó terminado.